Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food Atracón a mano armada. Va a dar comienzo uno de los mejores programas de la radiodifusión mundial en miércoles. Aquí estamos rodeados de amigos y sobre todo rodeados de recetas del mejor sabor y los mejores sofritos. En un segundo arranca esta emisión en ETV2. No mováis el dial, no toquéis el mando a distancia que os parto las rodillas, ¿eh? Todos quietos, ¿eh? Ya me enteré yo, ¿eh? ¿A dónde vas tú? ¿A dónde coño vas al mando? Deja el mando, coño, y tú a mear, que empieza el programa. Uno, dos, tres, cuatro. Si yo digo viva Rusia, ¿qué dices tú? Atracón a mano armada es la actitud. Tío, pilla la receta, siente el groove. Aquí comienza Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food Atracón a mano armada. Aquí estamos en una edición de miércoles arrancando un programa que se propone llevar el sabor y sobre todo el sofrito y la suculencia hasta el sofá de vuestras casas. Sabéis, porque muchas veces nos solemos decir en el programa que estamos encantados de recibir todo ese calor a través de las redes sociales, a través del correo electrónico, esas llamadas de teléfonos, los emails, y sobre todo nos gusta que de vez en cuando muchos de vosotros os acerquéis aquí al plató, a esta cocina que es vuestra cocina, como ha hecho Gaby, auténtico campeón desde Mutiló, un amigo de la cuadrilla que el otro día apareció aquí con unos puerros del caserío Gastañada y Goicoa de Paquita, que está en Mutiloa, y fijaros que 3 ejemplares de puerro. Yo creo que no he visto unos puerros tan gruesos y tan alucinantes como los que me ha traído el amigo Gaby, que es un auténtico campeón al que conozco desde hace un montón de años. Además también los amigos de los chiquiteros de Chiquito, que son los campeones, nos han mandado este correo, este maravilloso delantal, perdón. Y luego esta chapa, soy chiquitera, tengo aquí yo puesto uno, soy chiquitero, y además estos vasos clásicos, los vasos clásicos de chiquiteo de toda la vida. La verdad que estamos muy contentos. Y por correo electrónico nos ha llegado un email muy divertido que mandan Sergio y Elena desde Estilo 54. Fijaros qué pedazo de pimentero me han mandado, ¿eh? Me dicen, ¿qué pasa, crack? No solo te escribimos manualmente, porque está hecho a mano a la carta, como mandan los cánones, sino que te regalamos un pimentero del copón de la baraja, rojo fashion de la muerte. Dicen, esperamos que te guste y lo disfrutes dándole caña a tus gigantescos guisos que nos hacen disfrutar cada día al mediodía. Eres nuestro remanso de paz entre políticos chusqueros, tesoreros corruptos y basuras varias que amenazan nuestra bien merecida siesta. Tú y Martíncho Berasategui nos hacéis disfrutar del mediodía de forma sana y sofrítica, y aunque no salimos con chirulas y panderetas al relleno de la escalera, sí que dejamos el mando bien lejos mientras medio amodorrados, medio interesados, seguimos tus hazañas cacerólicas tamaño familiar. Pues nada, lo dicho, que un abrazo muy fuerte desde Estilo 54 en Sopelana de Sergio y Elena, y que sigas igual, aunque cuidándote la dieta, para que dures por lo menos 1000 programas más. ¡Qué grandes! Fijaros qué molinillo rojo, pasión más alucinante han mandado vuestros amigos. Hoy, para ellos y para todos vosotros, vamos a hacer 2 recetazas. Vamos a hacer un secreto aliñado, el secreto que es una de las carnes que antiguamente los matarifes que hacían, bueno, pues la matanza del cerdo se escondían para llevar a casa y comérselos ellos. Bueno, pues vamos a hacer un secreto aliñado con unos garbanzos de bote y un pedazo de secreto ibérico. Podemos hacer un plato del copón y luego unas peras agridulces. Vamos a hacer un postre muy suave, un postre muy sencillo con fruta. Las vamos a aliñar de una manera alucinante que yo creo que os va a gustar a todos. ¿Sabéis lo que tenéis que hacer? Como dicen Sergio y Elena, auténticos cracks, salir todos al rellano de la escalera con vuestras chirulas y panderetas y decir a todo Cristo que empieza una nueva edición de Robin Food Atracón a la mano armada. Luego volvéis al sofá, os gustáis la pantaloneta de leopardo, alejáis el mando a distancia y cogéis un bloc para tomar buena nota con papel y boli de nuestra propuesta de hoy. Secreto ibérico aliñado y peras agridulces. Nuevo molinillo para la colección. Joder, Sergio y Elena, qué grandes. Bienvenida a casa, guapo. Maitía. Ay, es Anagur. Agur. Robin Food. Secreto ibérico aliñado. La verdad que estoy con muchas ganas de cocinar este pedazo de secreto. Sabéis que el secreto es una zona que está sobre la paleta. Hay otras como, bueno, pues por ejemplo como la pluma, que también está muy sabrosa, como la presa, que también están, bueno, pues muy cercanas a la paleta en la zona delantera del cerdo. Y normalmente, bueno, pues suelen ser cortes que habitualmente, bueno, pues los matarifes solían llevar a casa. Al final ellos hacían el despiece. Normalmente el fin de las matanzas, lógicamente, era salvaguardar los jamones, las paletas, que eran los bienes más preciados, y luego a partir de ahí, bueno, pues todo lo que es el salchichón, todo lo que es el morcón, el chorizo, las carnes frescas para poder hacer ensaladas de hígado de cerdo, por ejemplo, para hacer infinidad de historias, la manteca colorada, en fin.
el cerdo, que sabéis que es un cuerno de la abundancia. Y es verdad que de unos tiempos a esta parte, afortunadamente, bueno, pues al final se ha popularizado bastante el consumo de las piezas, bueno, pues de buen cerdo fresco para que podamos condimentarlas. En este caso vamos a hacer, bueno, pues un secreto ibérico, que lo que vamos a hacer es aliñarlo. Le vamos a hacer una especie de como de macerado muy sabroso y luego lo vamos a aliñar con una serie de elementos. Vamos a hacer de nuevo a partir de un producto muy tradicional y un producto muy nuestro, por lo menos, bueno, pues de nuestro paisaje. Lo que vamos a hacer es, bueno, pues darle chispazos a la historia para hacer una especie de asado a medio caballo entre una ensalada, en fin, un salteado, una historia como muy curiosa. Bueno, primero lo que vamos a hacer es coger coriandro y un poco de comino, que lo tengo aquí bueno, pues en estos tarricos. Ya veis aquí un poco de coriandro y un poco de comino, que lo tengo en grano. Y esta sartén, que en un segundo voy a utilizarla para, bueno, pues para saltear la carne adobada, lo que vamos a hacer es, bueno, pues darle un poquito de calor a las especias, teniendo mucho cuidado, porque al final este fuego está fuerte, estas especias son muy menudas y podemos tener, bueno, pues el riesgo de que se nos carbonicen. Esto suele ser interesante cuando queremos darle vidilla a las especias que ya empiezan a oler ahora mismo aquí, porque se empiezan a torrefactar, se vuelven a secar, vuelven a concentrar todo su sabor, y esto es algo que vale la pena hacer. Habéis visto que han cogido un colorcillo así como tostado, y lo que vamos a hacer es meterlas en el fondo de un mortero con un poco de sal, que sabéis que la sal nos ayuda siempre cuando bajamos a que las especias, bueno, pues no salgan volando y todas estas historias. Y luego vamos a coger un poco de jengibre fresco, que lo he pelado, y nos vamos a currar aquí ahora mismo un majao que va a servir para darle un poquito de alegría al secreto ibérico. Una carne que, por otra parte, pues tampoco vale la pena que le hagamos muchas historias, porque sin más, recién asado con esa, bueno, pues con esa grasa infiltrada es un auténtico manjar. Lo que pasa que para los que estáis con ganas de, bueno, pues de experimentar y de daros un poquito más de alegría y más de gusto al paladar, bueno, y estéis cansados de comer siempre la carne a la plancha, sin más, bueno, pues os recomiendo que hagáis adobos tan ricos y tan sencillos como este. Vamos a darle a esta historia un poco de mambo, haciendo una especie como de majao sencillo, No se trata de que nos volvamos locos aquí haciendo una especie como de pesto, ni de pasta, ni de historias, sino romper esto un poco, teniendo en cuenta que en un segundo esta pasta nos va a servir para embadurnar bien nuestro secreto ibérico que está en ese bol. Fijaros qué carne más alucinante el secreto, Bien veteada, fijaros, bueno, pues qué estrías de carne y qué haces de carne más suculentos tiene, bueno, pues el secreto ibérico. Y es verdad que es un producto que lo podemos, bueno, pues encontrar prácticamente en todos los lineales de refrigerado en muchos supermercados y afortunadamente también en muchísimas carnicerías. Bueno, nuestro majao ya está prácticamente resuelto y lo que vamos a hacer es empezar a suasar nuestro secreto de cerdo ibérico. Vamos a coger, antes de nada, un poco de pimentón de la Vera, que puede ser picante o puede ser dulce o lo que os dé la gana. Que esto también es buena alianza, la de el pimentón y el cerdo ibérico. Bien espolvoreado por las dos caras. Si es un poco picante, mejor, Vamos a añadir también un chorrete de aceite de oliva virgen, justo para crear pues un medio así un poco graso, teniendo en cuenta que la carne de cerdo ibérico es una carne, bueno, pues con bastante grasa, así que tampoco conviene que lo embadurnemos demasiado. Yo ahora mismo lo que voy a hacer es, según le haga esto unas friegas, lo que voy a hacer es echarlo a la sartén, pero tener en cuenta que esta mezcla de especias, de jengibre, de aceite de oliva y de sabores tan reconocibles y tan sabrosos, esto lo que podéis hacer es dejarlo marinar, que es algo que se suele hacer pues mucho en las tierras y en las zonas en las que tienen costumbre de, bueno, pues de matar cerdos, de matar guarros y de estar de alguna forma también tan conectados con la naturaleza y con el medio rural. ¿Cuántas veces he visto yo, bueno, pues esos lomos adobados o esas carnes, bueno, pues que se refriegan con pimentones y con tomillo, con hierbas de sotomonte y todos estos rollos, y normalmente se suelen dejar, bueno, durante unos días para que al final todo este pringue delicioso vaya penetrando en las carnes. Esto, si queréis, lo podéis meter en una bolsa de esas bueno, pues de esas que utilizáis para mantener alimentos en la nevera o en ese mismo tupper o en esta misma rustidera, lo podéis tener bien cubierto en la nevera y dejarlo, bueno, pues durante unas cuantas horas.
para que, como os digo, bueno, pues la carne coja todavía muchísimo sabor. En este caso, como tenemos, no prisa, pero tenemos ganas de resolver nuestro secreto ibérico, lo que vamos a hacer ya es con todo este pringue delicioso, teniendo mucho cuidado de que la sartén no esté demasiado caliente, lo que vamos a hacer es, como veis, empezar, bueno, pues a soasarla. Todo el pringue delicioso, me encanta. Vamos a limpiar un poco las manos y vamos a seguir con la receta. Fijaros en la sartén, ¿eh? He añadido un poco de aceite, pero el espectáculo de esa carne que empieza ya a soltar, bueno, pues esa grasa tan deliciosa, ¿no? El pimentón en contacto también con el calor, bueno, pues hace una reacción, joder, increíble, ¿eh? Que es que sale todo ese gusto chotuno, todo ese gusto como a matanza, a cerdo, a salchichón, a chorizo. Esto me recuerda pues a la prueba del chorizo de toda la vida que se ha hecho en La Rioja. Y es verdad que el pimentón en contacto con el calor, con las sartenes, joder, por lo menos a mí me entra un hambre del copón. Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Poco a poco vamos a ir dando vueltas, que no se nos queme, fuego muy muy suave, teniendo en cuenta que aquí hay especias. Hay también jengibre, que el jengibre, bueno, pues se carboniza y se carameliza con bastante rapidez, así que el fuego tiene que ser un fuego pausado para que vaya soltando grasa, para que vaya infiltrando el calor y para que se vaya soasando. No me voy a poner estupendo, pero es verdad que desde que hemos perdido el contacto con la naturaleza, muchas veces se nos olvida, bueno, pues que la gastronomía y la muerte, la alimentación y la muerte están íntimamente relacionadas. Y es verdad que desgraciadamente, como cada vez tenemos más los pies en las ciudades, en el autobús, en el teléfono, en el WhatsApp y todos estos rollos, se nos olvida que realmente, bueno, pues la gastronomía, la cocina, la alimentación tiene una estrecha vinculación con la muerte. Y es importante, de vez en cuando, aunque a muchos os pueda dar un poco de repelús y todas estas historias, bueno, pues presenciar una matanza de un cerdo, ¿no? Yo creo que por lo menos una vez en la vida hay que presenciar ese espectáculo. Y sobre todo ese momento que está lleno de ritos, que está lleno de historia, que está lleno de, bueno, pues de muchos momentos muy especiales que se vienen repitiendo a lo largo de la historia durante generaciones y generaciones y generaciones, y que de esa forma nos demos cuenta de que hay que respetar la cocina, de que hay que respetar los productos, los alimentos, y tenemos que tener, bueno, pues yo creo que una pasión reverencial por esos gestos y por esas historias que, como os digo, pues nos han mantenido unidos a la tierra desde hace siglos y siglos y siglos, ¿no? Y eso es importante que no lo perdamos nunca de vista. Bueno, cierro paréntesis de aquí de mi discurso y vamos a seguir con la receta. Vais a ver que este secreto ibérico lo vamos a alinear, bueno, pues entre otras cosas con garbanzos de tarro. Habéis visto unos garbanzos que podéis comprar en cualquier tienda, bien escurridos, bien cocidos, que lo que vamos a hacer es, bueno, pues quitarles el exceso que tienen de jugo, que suele ser un exceso que en este caso lo vamos a eliminar porque no queremos que aquí haya como demasiado jugo en el fondo, sino que queremos que este secreto aliñado, bueno, pues no tenga en el fondo el residuo del jugo de este garbanzo, ¿no? Y lo que vamos a hacer, si queréis, es, bueno, pues lavarlo un poco por agua, pasarlo por agua, muchas veces para quitarle esa especie como de gelatina, como de baba que suele tener el garbanzo, que está bien, pero que en este caso lo voy a quitar. Si estos garbanzos los fuéramos a añadir, por ejemplo, a unos morros guisados o a unos callos o a una historia de estas, bueno, pues yo no aconsejo que quitéis ese jugo, ¿no? Pero en este caso, bueno, pues yo creo que sí vale la pena que nuestros garbanzos cocidos, ya habéis visto que sacaste de la conserva, bueno, pues los tengamos así de limpios. Además, tengo un poco de chalota cortada en tiras muy finas. Tengo también uvas, granos de uva. La uva con el garbanzo y con la carne asada del secreto, os aseguro que hace muy buena alianza. Un poco de limón, porque además añadiremos un poquito de cáscara de limón y un poquito de acidez a toda esta historia. Y luego tengo 3 hierbas que voy a empezar a picar. Tengo cilantro, al que no le guste que no lo ponga, pero a mí me encanta el cilantro. Tengo perejil, que también voy a empezar a cortar. Y tengo albahaca, que también voy a empezar a cortar ahora mismo en un segundo sobre la tabla, mientras se va asando mi secreto ibérico. Esto al final queda muy muy fresco y es verdad que esas ensaladas que tienen como ingrediente, no principal, pero como uno de los ingredientes básicos, la legumbre, a mí me parece, joder, pues también buen invento, ¿no? Porque es verdad que no solamente podemos comer la legumbre con cuchara,
en potaje como toda la vida hemos hecho, sino que esas legumbres, como muchas veces os hemos demostrado en este programa, se pueden también servir aliñadas. Y aquí, igual que hemos añadido esos garbanzos, pues tranquilamente podríamos haber puesto unas lentejas, por ejemplo, escurridas, que sabéis que las lentejas escurridas están muy sabrosas también con unos pies de cerdo cocidos y cortados en tiritas, o con cabeza de jabalí, o podríamos haber utilizado sin ningún problema unas alubias rojas, también escurridas, unas alubias rojas del país. En fin, todas esas legumbres que muchas veces tenemos la sensación de que solo se comen con cuchara, pero como os voy a demostrar en un segundo, no solamente de cuchara vive el hombre, sino que en este caso el secreto, aliñado de esta manera, bueno, pues queda fabuloso. Hemos hecho además muchas recetas de cerdo, porque es que ¿qué haríamos sin cerdo? Yo, joder, no sé, por lo menos viviríamos mucho más tristes. Y hemos hecho muchas cosas de cerdo. No voy a hacer una lista muy extensa de todo lo que hemos guisado, pero fijaros las partes que tiene un cerdo e imaginar pues el largo recetario que en este programa le hemos dedicado a ese animal, ¿no? Desde las chuletas a, yo qué sé, las lenguas, que en alguna ocasión las hemos aliñado en aquella ensalada que me acuerdo que le pusimos el nombre de Clarice Starling, ¿os acordáis? Aquellas lenguas de cerdo cocidas con aquella salsa raviota. En fin, muchísimas recetas de platos que estáis viendo ahora mismo en la pantalla. Bueno, pues que yo creo que os están estimulando el apetito, ¿no? Y me mola que estéis ahí, me mola que nos sigáis, porque sois muchísimos los que nos seguís, bueno, pues desde hace muchas temporadas, y la verdad que estamos muy orgullosos de tener, bueno, pues una parroquia tan activa, tan divertida, tan disfrutona, con tanta sed y con tanto apetito. Bueno, a perejil, cilantro y albahaca también. Esta albahaca la vamos a dejar ya para Tudela, porque la vamos a dejar ya totalmente pelada. Secreto, en la sartén poco a poco va desgrasándose. Lo prometido es deuda, la albahaca la hemos dejado que parece que ha pasado el huracán Mitch por la maceta. Vamos a volver a tener este secreto para que no se nos, ¿veis? Para que no se queme demasiado. Es verdad que al final, bueno, pues va tostando toda esa parte de arriba. Bueno, pues el jengibre también se va caramelizando, va soltando grasa en la sartén. Y esta es la historia. Más o menos, por cada uno de sus lados veis que vamos girando, pero el total de tiempo de aseo para este secreto, que veis que es un secreto bastante fino, yo calculo que tiene que ser de entre unos 10-12 minutos. Más no, porque tampoco conviene que se nos seque. Así que dándole vueltas, jugando con el fuego, que no se carbonice demasiado, que no suba demasiado la temperatura, vamos girando, vamos, si hace falta con una cuchara, rociando con la grasa de todo el jugo que va soltando, y lo tenemos esos 10-12 minutos. Cuando pasen esos 10-12 minutos, lo que haremos será dejar la carne sobre la tabla, la dejaremos reposar para que al final, bueno, pues se concentren sus jugos en el interior, para que nos quede aquello bien jugoso, y la rebanaremos para que forme parte de nuestra ensalada. Estas hierbas, sin picarlas demasiado, toscamente, le damos 4 o 5 viajes con el cuchillo, las añadimos a los garbanzos. Festival, me encantan las hierbas. Y es verdad que aquí tenemos costumbre de comerlas, bueno, pues los despojos de cerdo, los embutidos, las morcillas, los chorizos, todas estas historias, bueno, pues muy poco condimentadas. Pero yo creo que cuanto más vamos bajando, cuanto más vamos yendo hacia el sur, pues esas chacinas se van llenando mucho más de canelas, de cominos, de ajonjolís, de hierbas, bueno, pues del monte, tomillos, romeros. Y hace falta, bueno, pues al final coger lo bueno de toda esa cultura y de todo ese recetario y hacerlo propio. Eso es fundamental. Bueno, cáscara de limón. Vamos a añadir también su jugo. Y os habéis visto que es una historia de hacer y comer, con todas las pepitas y todo. Si queréis poner un colador o la mano para que las pepitas no caigan. Pero no tengáis ningún reparo en que las pepitas caigan a vuestro aliño, a vuestra ensalada. Además vamos a añadir las uvas. Vamos a añadir la mitad de la chalota, porque la otra mitad la añadiremos una vez que incorporemos los escalopes finos de secreto. Y vamos a añadir también un poquito de aceite de oliva virgen. A esto le damos unas vuelticas mientras se va asando nuestro secreto. Y esto lo bueno, joder, pues es tener una buena compañía, abrirse una buena cerveza, poner un buen disco en el tocata y tener paciencia, que es la madre de la ciencia. Fijaros qué mezcla,
Aquí, joder, pues se me ocurre que, por ejemplo, unas buenas pechugas de pavo o de pollo, pues no serían ninguna chorrada. Tampoco, por ejemplo, una paletilla de cordero. Una paletilla de cordero deshuesada, le decís al carnicero que la deshuese. Y en vez de asarla como toda la vida hemos hecho en el horno, asarla como estamos haciendo con este secreto. Aunque parezca mentira, las paletillas de cordero, una vez deshuesadas, son bastante finas y vienen a tener un grosor y una dimensión parecida a esta. También asadas en la sartén y cortadas una vez que están tostadas y bien sonrosadas en el interior, pueden ser un aliño perfecto para esto que tengo en el bol. Así que aquí nos quedamos, ¿eh? En un segundo veréis que esto lo rebano, lo añado a los garbanzos, le echo un poquito más de aceite, 4 vueltas, rectificar, y tenemos un secreto aliñado del copón de Aviñón. Viva el cerdo ibérico, joder. Robin Food. Hemos dicho muchos cortes distintos, pero también, por ejemplo, un buen magre de pato, joder, hecho de esta manera impresionante. O las agujas, que sabéis que muchas veces también las agujas de pato se comercializan aparte de los magrets también. Bueno, pues con este adobo que hemos hecho y bien salteadas en una sartén de este tipo, algún tinglado de estos, vuelta y vuelta bien tostados en función del grosor, más tiempo o menos tiempo, pero bueno, habéis visto que este secreto ha estado más o menos durante unos 10 minutos asándose a fuego suave, dando vueltas y todo este tinglado, y lo que he hecho es, bueno, cubrirlo. Lo podéis cubrir con un poco de papel de aluminio, con una bandeja de estas o lo que queráis, pero es importante que repose un poco. Por esa explicación que siempre os doy de que es importante de que todos los jugos, por acción del calor, tienden a ir hacia afuera de la pieza. Y es muy importante que al final esos jugos vuelvan de nuevo al interior de la pieza. Y eso, la única manera de conseguirlo es con el reposo. De esa manera las carnes quedan mucho más sonrosadas y quedan muchísimo más tiernas a la hora de comerlas. Y ya lo único que nos queda, pues es ir cortando esto pues en escalopes, que lo que hacemos es, bueno, si queréis cortarlo más fino o como os dé la puñetera gana. Pero bueno, yo voy a hacer pues una aproximación. Esto se puede hacer en escalopes mucho más finos si queréis, ¿eh? Pero fijaros, la historia es que esta carne está súper entreverada, que suelta muchísimo jugo, está muy sabrosa, muy tierna y sobre todo tiene, bueno, pues la gracia de todo ese adobo, ese pimentón, ese jengibre que le da muchísima vida al jengibre a esta historia. Y esto al final en la bandeja, bueno, pues hace una mezcla, pues yo creo que fabulosa de sabores, de contrastes, teniendo en cuenta que es una carne que no es cara, porque es verdad que el secreto lo podemos encontrar a muy buen precio en cualquier lineal o en cualquier carnicería, perdón. La historia es, incluyendo el jugo, lógicamente, que también tiene que ir aquí adentro. Añadimos todo el jugaco, fijaros, de nuestro secreto, sobre esos garbanzos, con todo el sabor. No tengáis aquí ningún inconveniente en que todas estas picharras que están aquí pegadas caigan también a nuestra mezcla. Y se trata de comerlo tal que así, o si queréis lo mezcláis. Fijaros, tengo fuera un poco de chalota que había reservado del aliño que le he hecho al garbanzo, y lo que vamos a hacer es colocarlas por encima de la carne. Esto también con ajos frescos, pues un ajo fresco también bien fileteado sobre nuestra carne, mezcla vencedora. Y con nuestro molinillo de pimienta que nos han mandado desde Sopelana, rematamos la historia. Un poco de sal. Y también, ¿por qué no?, un poco de aceite de oliva. De la aceitera gorda o de la fina, que cae menos. Seguimos, peras agridulces en un segundo. Yo enchumete aquí la cámara porque esto es un néctar supremo. Joder, viva Rusia, joder. Robin Food es un programa de cocina que puede verse a cualquier hora del día. Solo necesitas un televisor, un teléfono móvil, una tableta o un simple ordenador. Disfruta de nuestras recetas en YouTube. Es súper fácil. Busca nuestro propio canal Robin Food Tube y pégate un atracón de la mejor cocina sin gilipolleces. Nuestros programas también están listos para disfrutar en eitv.com, en la sección a la carta. Seleccionas el que quieras y a disfrutar como auténticos marranos. Todas estas recetas que gustan a grandes y a pequeños están en iTunes. Te las descargas y a cocinar, que el mundo se va a acabar.
Y por supuesto en daviddejorge.com, martinberasategui.com y en nuestras cuentas de Twitter y Facebook encontrarás todos los episodios de Robin Food con los capítulos del gran Martín Berasategui. El próximo que diga que no puede ver el programa, lo linchamos a collejas. Hay una cosa que está clara, el que no ve Robin Food es porque no quiere. Qué tío más pesado, no hay quien lo aguante, está en todas partes, que plasta. Robin Food. Bueno, peras agridulces, ¿eh? Esto es un postre, porque yo lo voy a presentar como un postre. Pero también, sin ningún problema, puede ser una guarnición, por ejemplo, para un plato de caza, para un buen lomo de cerdo asado, por ejemplo, para un buen lomo de jabalí, un solomillo de jabalí, esos pequeñitos asados, para una liebre. Y también es una guarnición estupenda para comer con quesos, porque es verdad que siempre tenemos la costumbre de acompañar los quesos de membrillo y no salimos de ahí, ¿no? Y muchas veces acompañar un buen queso de una fruta cocinada o no cocinada, porque por ejemplo un buen queso con unas buenas rodajas de pera o de manzana Granny Smith o todas estas historias, bueno, pues nos va a dar muchas sorpresas y sobre todo nos va a dar muchos momentos de, joder, pues cojonudos, que es de lo que se trata la historia. Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, como estáis viendo estoy pelando las peras porque lo que voy a hacer es, bueno, pues como cuando en alguna ocasión en el programa hemos hecho compotas de manzana y hemos añadido pera y todos estos rollos, lo que hago es partirlas en cuartos más o menos, quitarles el corazón, que suele ser bastante leñoso, y me suele gustar quitarlo. Esto también, si queréis, podéis hacerlas en, bueno, pues en cuartos, o perdón, en gajos o en cachos mucho más menudos o lo que os dé la gana. Pero tiene que tener mordida, o sea, que no me hagáis cachos de pera demasiado pequeños, porque la historia es que más o menos va a estar cocinándose unos 15 minutos, que tampoco es mucho tiempo, y en 15 minutos la textura que nos va a quedar es de pera cocinada, pero con cierta resistencia a la mordida, que es de lo que se trata, porque esto nos lo vamos a comer, en este caso, frío, porque lo vamos a acompañar con queso de Burgos. Como os digo, también lo podríamos comer caliente como guarnición, por ejemplo, de platos de carne. Una vez que están todas las peras, rebanadas, cortadas en cuartos y descorazonadas, lo que hacemos es añadirlas al fondo de una cazuela que he puesto al fuego. Vamos a añadir vinagre de nuez. Esto no es fácil de encontrar. Si no encontráis vinagre de nuez, hacerlo con vinagre de sidra normal. Pero el punto del vinagre en este plato es una de las claves, ¿eh? O sea, que aunque os suene raro esta historia, hacer la prueba porque vale realmente la pena. Además del vinagre vamos a añadir, bueno, pues 20 centilitros de agua, aproximadamente. Vamos a añadir también, bueno, badiana o anís estrellado, que también es una especia que podemos encontrar, pues afortunadamente ya en muchos lineales y en muchas tiendas, y es verdad que es una especia, bueno, pues que también va muy bien con el chocolate blanco, que lo hemos usado en alguna ocasión. También va muy bien para hacer asaos, porque cuando se asa en el horno suelta, bueno, pues un aroma muy característico. Además, una hoja de laurel, una astilla de canela, y esto que tengo en la mano, bueno, pues son pimientas de Java. Fijaros qué espectáculo, ¿eh? Son muy potentes. Esto, bueno, pues con ralladores de especias o con estos ralladores que tengo yo aquí, en algunas ocasiones, en algunos restaurantes, se suelen utilizar ralladas de esta manera, ¿veis? Como se raya la nuez moscada y todos estos rollos, bueno, esto es lo mismo. En este caso, como no estamos condimentando un filete ni estos rollos, lo que vamos a hacer es estas dos pimientas de Java, porque todas son demasiadas, añadirlas también, bueno, pues al fondo de nuestra preparación, junto a un buen coscorrazo de miel. Ya veis, ¿eh? La miel que tantas alegrías nos da, nos gusta la miel, a mí me encanta. Y además es un alimento muy nutricio y es uno de los, bueno, pues uno de los elementos básicos, ¿no?, de nuestra alimentación. Cada vez, desgraciadamente, la utilizamos menos y sabéis que en este programa nos hemos propuesto ya desde hace muchas temporadas utilizarlas en platos salados, en platos dulces y en infinidad de sitios. Vamos a dejar que esto arranque el hervor, un hervor muy pausado. Vamos a dejar que estén durante unos 15-20 minutos a fuego muy suave. Y cuando veamos que la pera han pasado ya esos 15-20 minutos, lo que haremos será escurrirlas. Las vamos a sacar para que prosigamos con la cocción de esa especie de sirope que hay en el fondo, para que se vaya reduciendo, que en ningún caso se convierta en caramelo, pero sí que coja cierto cuerpo. Cuando ocurra eso, que serán unos minutos, lo que haremos a ese sirope será añadirle estas nueces, volveremos a mezclarlo con los gajos de pera, le daremos unas vueltas y esta mezcla deliciosa, pues en este caso yo creo que con un buen pedazo de queso de Burgos, es un postre descomunal. Estáis en Robin Food, Atracón a mano armada, uno de los mejores programas de la radiodifusión mundial. Siempre os digo, es uno
de los mejores momentos de la vida, cocinar y guisar. Cuando uno llega al tanatorio, si ha guisado y ha cocinado, joder, pues las visitas son abundantes. Hay muchísima gente alrededor del ataúd y eso es vivir la vida a pleno pulmón, porque en vida hay que rodearse de buenos alimentos, de buenas botellas de champán, de buenas barras de pan y sobre todo de buena gente. Y la cocina atrae a la buena gente como a las moscas. Seguimos, no os movéis. Robin Food. Bueno, han pasado esos 15-20 minutos de cocción y lo que he hecho es lo que, bueno, pues lo que os he contado antes. Escurro las peras, que en este caso las hemos repartido entre este bolo grande y en este que es como de María Antonieta, que los voy a presentar aquí, pero bueno, imaginaos que esto está junto. Y lo que he hecho es, para que no tengan esa sobrecocción las peras y para que la textura sea una textura como de, bueno, pues como de pera al vino, una historia así, ¿no? Que al final la muerdes y tienes la sensación de que estás mordiendo fruta, con todo el gusto de las especias. Bueno, ese es el punto, para que no queden demasiado cocidas. Y la historia es que el jugo lo que hago es, bueno, pues ponerlo a fuego suave que vaya poco a poco reduciendo. Ya lo he apagado, lo he sacado del fuego hace unos minutos y la historia es que la textura, bueno, pues tiene que ser aproximadamente esta que veis aquí, una textura pues como de sirope, pero que no en ningún caso asoma aquí ni caramelo ni historias de estas. Esto en ningún caso tiene que asomar, bueno, pues esos tonos como de caramelo, para nada. Tiene que quedar un jugo reducido que está templado y que en cuanto enfría, al final lo que hace es, bueno, pues coger una textura mucho más como de almíbar, como sujeto, como no sé, como al final como ligando los pedazos de pera. Además, bueno, pues la nuez que está crujiente, recién pelada, también se queda como escarchada, como esas frutas escarchadas cuando en Navidades tenemos a la abuela o a nuestra madre, que yo creo que son las que más disfrutan con ese tipo de historias, las naranjas escarchadas, bueno, pues la cidra escarchada. Bueno, pues al final también la nuez coge un poco esa textura tan apetitosa y tan sabrosa. Y esto lo podéis comer, bueno, pues como está ahora mismo aquí, que está templado, pero yo os recomiendo, como os he dicho antes, que lo enfriéis, que lo metáis en la nevera bien cubierto y que lo dejéis enfriar. Porque una vez que está frío, como os digo, os va a servir para guarnición de carne, os va a servir para desayunar, ¿por qué no? Saquéis unos cuantos gajos de estos con esas nueces que estarán como, bueno, pues como confitadas, ¿no? Una sensación así como muy apetitosa y os aseguro que es uno de los mejores desayunos. En este caso, bueno, pues con una buena rodaja de queso de Burgos, que si queréis, que tampoco se trata de hacer todo perfecto, podéis, bueno, pues como desgajar. Imaginaos también esto para desayunar con una buena cuajada, una buena mamilla. Joder, también, bueno, mezcla superior, ¿eh? Ponéis esto en el fondo, estas peras bien fresca, desgajáis, bueno, pues una buena cuajada, si queréis recién hecha incluso, o un poco de requesón o alguna historia de estas, y os aseguro que esto es una guarnición extraordinaria para una carne o sin ninguna duda un buen desayuno, bueno, o un buen postre, impresionante. Mañana viene Martín Berasategui, no os olvidéis, si tenéis una menta en el balcón, que aparte de la María para fumar estas cosas hay que tener en los balcones, bueno, pues también hierbas aromáticas, que nos gusta mucho el fumeque, pero la hierba como mejor está es en las ensaladas y en este caso estas hojas de melisa, donde mejor están es sobre estos pedazos de queso de Burgos. Mañana, como os digo, tenemos a Martín Berasategui, mañana será jueves y tendremos aquí al ministro de la Gastronomía. No os olvidéis que este programa y todos los de las ediciones anteriores los podéis encontrar en daviddejorge.com, también en martinberasategui.com, en la web de itv.com y por supuesto Cocinarme, que es el mejor capital que os podéis llevar a la tumba. Os diferenciáis cuando estáis en el tanatorio los que habéis cocinado de los que no, los que habéis guisado, joder, alrededor del ataúd más gente que el copón, todos llorando con una emoción del copón. Normalmente los que no cocinan se suelen morir solos. Agur.